Un piloto de pruebas sube a la cabina de una aeronave experimental en Gran Bretaña. Octubre de 1942. La máquina bajo él es un híbrido, una estructura de caza estadounidense con un motor británico injertado a la fuerza en un fuselaje que nunca fue diseñado para aceptarlo. Ingenieros de dos naciones han pasado meses intentando algo que expertos técnicos alemanes han declarado imposible. Las matemáticas de distribución de peso sugieren que la aeronave podría ser inestable. La integración de sistemas incompatibles podría fallar catastróficamente a altitud. Si el intento tiene éxito, podría producir un arma capaz de cambiar el balance del poder aéreo sobre Europa. Si falla, meses de trabajo desesperado y recursos escasos habrán sido desperdiciados en un callejón sin salida. El piloto avanza el acelerador. El motor responde. En los próximos minutos, descubrirá si la desesperación ha producido genialidad o meramente otro fracaso costoso. La respuesta determinará el destino de miles de tripulaciones de bombarderos volando hacia cielos alemanes. La cadena de eventos que llevó a este momento comenzó en abril de 1940, cuando representantes de la Comisión Británica de Compras llegaron a las oficinas de North American Aviation en California. La Real Fuerza Aérea enfrentaba una crisis. La guerra con Alemania había comenzado el septiembre anterior. La batalla de Francia se acercaba. Planificadores británicos comprendían que pronto estarían luchando solos contra la Luftwaffe. Aeronaves de caza eran necesarias urgentemente, en cantidades que las fábricas británicas no podían producir lo suficientemente rápido. La propuesta británica era directa. Querían que North American Aviation manufacturara el Curtiss P-40 Warhawk bajo licencia. El P-40 era un caza estadounidense ya en producción. Establecer una nueva línea de producción tomaría tiempo, pero era un diseño probado con características conocidas. La propuesta tenía sentido práctico. North American era un fabricante relativamente pequeño con experiencia limitada en aeronaves de caza. Asumir un diseño establecido parecía el enfoque prudente. James Kindleberger, presidente de North American Aviation, respondió con una contrapropuesta que rozaba la audacia. En lugar de construir el diseño de alguien más, su compañía crearía un caza completamente nuevo desde cero. No solo eso, lo harían más rápido que el tiempo requerido para establecer la producción del P-40. Kindleberger afirmaba que su equipo podía diseñar, hacer el prototipo y preparar para producción una aeronave superior en 120 días. Era una promesa extraordinaria. El diseño de aeronaves de caza típicamente requería años de desarrollo, pruebas y refinamiento. Kindleberger estaba proponiendo comprimir esa línea de tiempo a 4 meses. Los británicos, presionados por las circunstancias e intrigados por la confianza, acordaron. Había una restricción crítica. El nuevo caza tenía que usar el motor Allison Puy 1710. Esto no era una preferencia, sino un requisito basado en disponibilidad. El Allison era el único motor estadounidense de alto rendimiento disponible, en cantidades suficientes para producción inmediata. Otros motores existían en prototipo o producción limitada, pero la línea de tiempo exigía usar lo que era inmediatamente accesible. El equipo de diseño ensamblado por North American trabajó bajo inmensa presión. Edgar Schmuet, un ingeniero inmigrante de Alemania, lideró el diseño aerodinámico. Raymond Rice gestionó el programa de ingeniería general. Comenzaron con preguntas fundamentales sobre qué hacía efectiva una aeronave de caza. La velocidad requería baja resistencia. El alcance requería eficiencia. El poder de fuego requería plataformas de armas estables. El desafío era optimizar todas estas características simultáneamente. El equipo de Schmuet desarrolló un enfoque aerodinámico que era poco convencional para su época. Diseñaron un ala de flujo laminar, un perfil que mantenía flujo de aire suave sobre una mayor porción de la superficie del ala que diseños convencionales. Esto redujo la resistencia significativamente, pero era difícil de fabricar y requería tolerancias precisas. El fuselaje fue diseñado con atención inusual a la aerodinámica.
Cada superficie fue refinada para minimizar la resistencia del aire. El radiador, que en la mayoría de los casos creaba resistencia significativa, fue montado detrás del piloto en una configuración que realmente recuperaba parte de la energía perdida en el enfriamiento. El trabajo procedió a un ritmo que no dejaba espacio para deliberación extendida. Las decisiones tenían que tomarse rápidamente e implementarse inmediatamente. Consideraciones de manufactura influenciaron elecciones de diseño en tiempo real. El resultado fue una aeronave que emergió no de refinamiento pausado, sino de innovación comprimida. En 117 días, 3 días antes del plazo imposible, el prototipo designado NA-73X estaba listo. El primer vuelo tuvo lugar el 26 de octubre de 1940. El piloto de pruebas Vance Brice reportó que la aeronave manejaba bien. Era responsiva, bien equilibrada y placentera de volar. La aerodinámica parecía ser todo lo que los diseñadores habían prometido. Pero había un problema que ninguna cantidad de refinamiento aerodinámico podía resolver. El motor Allison B-1710 funcionaba adecuadamente a bajas altitudes. A nivel del mar, producía aproximadamente 1.150 caballos de fuerza, producción respetable para la época. Pero a medida que la altitud aumentaba, el rendimiento se deterioraba rápidamente. Por encima de 15.000 pies, la potencia caía sustancialmente. El Allison carecía de un sistema de sobrealimentación sofisticado, así que a medida que la presión atmosférica disminuía, el motor luchaba por mantener producción. Esta limitación era fatal para un caza destinado a operar sobre Europa. El combate aéreo estaba teniendo lugar cada vez más a grandes altitudes. Los bombarderos alemanes operaban a 25.000 pies o más alto. Los cazas de la Luftwaffe estaban diseñados para funcionar efectivamente a estas altitudes. Un caza que solo funcionaba bien por debajo de 15.000 pies era esencialmente inútil para la misión primaria de interceptar bombarderos de gran altitud y enfrentar cazas enemigos en igualdad de términos. Cuando las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos evaluaron la aeronave, ahora designada P-51, el veredicto fue duro. La evaluación notó desempeño de altitud inadecuado para roles de combate primarios. No se recomendó adquisición a gran escala. Para un fabricante de aeronaves esperando asegurar contratos estadounidenses mayores, esto era devastador. Los militares tenían fondos limitados y necesitaban cazas que pudieran operar donde la guerra realmente se estaba luchando. El P-51, sin importar su diseño elegante y desempeño a baja altitud, no cumplía requisitos operacionales. Los británicos, sin embargo, no estaban en posición de ser selectivos. Necesitaban aeronaves sin importar las limitaciones. Los primeros Mustangs de producción, designados Mustang Mark I por la Real Fuerza Aérea, entraron en servicio en 1941. Fueron asignados a misiones de reconocimiento táctico de baja altitud y ataque terrestre. Estos eran roles importantes, pero eran misiones secundarias. El Mustang no estaba compitiendo con Spitfires por deberes de superioridad aérea. Estaba realizando tareas donde sus limitaciones de altitud eran menos críticas. Para efectos prácticos, el P-51 existía en un estado de potencial no cumplido. Millones de dólares e incontables horas de ingeniería habían producido una aeronave que nadie consideraba verdaderamente importante. Luego, en abril de 1942, 5 Mustangs fueron enviados a Gran Bretaña para evaluación adicional. Un ingeniero de Rolls-Royce llamado Ronald Harker observó la aeronave durante las pruebas. Harker tenía experiencia extensa con motores de alto rendimiento. Inmediatamente reconoció tanto la excelencia aerodinámica del Mustang como la limitación fundamental impuesta por la planta de poder Allison. Lo que propuso a continuación sería descartado por muchos como técnicamente impráctico. El motor Rolls-Royce Merlin ya era legendario en la aviación británica. Este motor de 12 cilindros enfriado por líquido impulsaba el Supermarine Spitfire y se había probado durante la Batalla de Inglaterra. Más importante,
Presentaba un sistema de sobrealimentación de 2 etapas que mantenía producción de potencia a altitudes donde otros motores fallaban. La intuición de Harker era engañosamente simple. Si la estructura aerodinámica superior del Mustang pudiera combinarse con el desempeño de altitud del Merlin, el resultado podría ser un caza de capacidad excepcional. La idea enfrentó escepticismo inmediato. Motores y estructuras de aeronaves eran desarrollados como sistemas integrados. Los motores no eran componentes intercambiables. El Merlin y Allison diferían en dimensiones, configuraciones de montaje, requisitos de enfriamiento, especificaciones de hélice y docenas de otros detalles críticos. Cambiar motores significaba rediseñar porciones sustanciales del fuselaje delantero. Más preocupante era el problema de distribución de peso. Un motor es uno de los componentes más pesados en una aeronave. Su posición determina el centro de gravedad. Alterar este balance podría hacer una aeronave inestable o incluso no volable. Ingenieros alemanes, al enterarse de la propuesta, la descartaron como una violación de principios fundamentales de diseño. No estaban siendo arrogantes. Estaban aplicando práctica estándar de ingeniería aeronáutica, que sostenía que tales modificaciones radicales eran más propensas a crear problemas que a resolverlos. Pero los británicos estaban desesperados. La Luftwaffe permanecía como una amenaza formidable en 1942. Las pérdidas de bombarderos estaban aumentando. Los cazas existentes tenían limitaciones que les impedían realizar todas las misiones necesarias. Si había incluso una posibilidad de que la combinación Mustang-Merlin pudiera producir algo útil, valía la pena intentarlo. Rolls-Royce recibió autorización para proceder. 4 estructuras Mustang fueron asignadas para conversión. El trabajo requerido era extenso. Los montajes del motor tuvieron que ser completamente rediseñados. El sistema de enfriamiento necesitaba reconfiguración. El carenado requirió modificación. La hélice tuvo que ser cambiada. Cada conexión entre motor y estructura necesitaba atención. Esto no era un simple intercambio de un componente por otro. Era una reconstrucción fundamental de la sección delantera de la aeronave. El primer vuelo de un Mustang impulsado por Merlin ocurrió el 13 de octubre de 1942. La aeronave de prueba fue designada Mustang X. El piloto de pruebas de la Real Fuerza Aérea Michael Daunt condujo el vuelo inicial. Cuando la aeronave despegó y comenzó a subir, se hizo aparente inmediatamente que algo excepcional había sido creado. El desempeño era revolucionario. El Mustang ascendió agresivamente, manteniendo aceleración a altitudes donde la versión original habría estado luchando. A 20.000 pies, donde el Mustang impulsado por Allison comenzaba a perder efectividad, esta versión todavía estaba jalando fuertemente. A 25.000 pies, continuó acelerando. La velocidad máxima en altitud aumentó aproximadamente 70 millas por hora comparado con la versión Allison. Más notablemente, las características de manejo permanecieron excelentes. Los temores sobre distribución de peso e inestabilidad resultaron infundados. La aeronave todavía estaba bien equilibrada y responsiva. La sinergia entre la estructura de baja resistencia del Mustang y la producción de potencia de gran altitud del Merlin creó desempeño que excedía lo que cualquier componente podía lograr en otras combinaciones. Pilotos de prueba que volaron la aeronave convertida fueron efusivos en sus informes. Uno escribió que compararla con el Mustang original era como comparar un caballo de carreras pura sangre con un animal de granja. La plataforma básica era la misma, pero el desempeño era completamente diferente. Cuando las noticias de estos resultados de prueba llegaron a Estados Unidos, las reacciones fueron mixtas. Las fuerzas aéreas del ejército y North American Aviation habían invertido fuertemente en el programa P-51. Reconocer ahora que un cambio de motor relativamente simple podía transformar una aeronave rechazada en un caza superior sería profesionalmente vergonzoso. Había resistencia institucional a aceptar que los británicos habían identificado y resuelto un problema que ingenieros estadounidenses habían pasado por alto. Pero los datos de desempeño no podían ser descartados.
y para finales de 1943, la necesidad operacional de cazas de escolta de largo alcance se había vuelto desesperadamente crítica. La doctrina de bombardeo estratégico estadounidense dependía del bombardeo de precisión diurno profundo en territorio alemán. La teoría era que bombarderos fuertemente armados volando en formaciones apretadas podían defenderse contra cazas enemigos. La realidad había probado que esta teoría era inadecuada. Los cazas alemanes estaban infligiendo pérdidas catastróficas en formaciones de bombarderos sin escolta. Los cazas de escolta estadounidenses existentes, principalmente el P-47 Thunderbolt y el P-38 Lightning, tenían alcance insuficiente para acompañar bombarderos a objetivos distantes. Tenían que dar la vuelta antes de que los bombarderos alcanzaran objetivos profundos en Alemania, dejando a los bombarderos vulnerables durante las porciones más peligrosas de sus misiones. El P-51, impulsado por Merlin, ahora designado P-51B, en servicio estadounidense, ofrecía una solución a este problema crítico. Su aerodinámica eficiente combinada con capacidad de combustible interno y la capacidad de portar tanques de combustible externos dieron al Mustang alcance extraordinario. Con tanques lanzables, podía escoltar bombarderos por más de 1000 millas. Esto significaba que podía acompañar formaciones de bombarderos todo el camino a Berlín y regresar, proporcionando protección continua de cazas a lo largo de la misión. En diciembre de 1943, las fuerzas aéreas del ejército finalmente se comprometieron completamente con el Mustang impulsado por Merlin. Se colocaron grandes órdenes. Las líneas de producción fueron expandidas. La aeronave, que había sido rechazada 3 años antes como inadecuada, repentinamente se convirtió en el caza de máxima prioridad en producción estadounidense. Para enero de 1944, los primeros Mustangs P-51B equipados con Merlin comenzaron a llegar a unidades de combate en Inglaterra. Pilotos haciendo transición desde P-47 Thunderbolts o P-38 Lightnings se acercaron a la nueva aeronave con sentimientos mixtos. El Thunderbolt era robusto y podía absorber tremendo daño de batalla. El P-38 era poderoso y distintivo. El Mustang lucía casi delicado en comparación. Su motor único parecía vulnerable. Sus alas relativamente delgadas parecían frágiles. Había rumores persistentes sobre problemas de confiabilidad con los motores Packard Merlin construidos en Estados Unidos. Pero cuando los pilotos realmente volaron el Mustang en combate, las percepciones cambiaron rápidamente. La aeronave era más rápida que cualquier caza que los aliados tenían en servicio. Aceleraba mejor, subía más eficientemente, y más importante para el deber de escolta, tenía el alcance para permanecer con bombarderos a lo largo de sus misiones. Pilotos que habían experimentado la frustración de abandonar formaciones de bombarderos en la frontera alemana, ahora podían penetrar profundo en territorio enemigo y permanecer allí. La primera misión de escolta de penetración profunda mayor, con participación sustancial de Mustang, ocurrió el 6 de marzo de 1944. El objetivo era Berlín. Por primera vez, bombarderos pesados estadounidenses tendrían escolta de cazas todo el camino a la capital alemana y de regreso. Pilotos de cazas alemanes, acostumbrados a libertad relativa una vez que las escoltas tempranas daban la vuelta, quedaron impactados cuando Mustangs aparecieron sobre objetivos cientos de millas dentro de Alemania. Estaban aún más impactados cuando descubrieron que no podían simplemente correr más rápido o maniobrar mejor que estos oponentes inesperados. El Messerschmitt Bf-109G, el caza primario de Alemania en esta etapa de la guerra, tenía una velocidad máxima de aproximadamente 385 millas por hora a altitud óptima. El P-51B podía alcanzar 440 millas por hora. El Focke-Wulf F-Bavia 190 era marginalmente más rápido en algunas configuraciones, pero menos maniobrable. El Mustang podía igualar la capacidad de giro de cazas alemanes mientras poseía velocidad superior. Esta combinación era tácticamente decisiva.
Pilotos alemanes encontraron que no podían ni escapar ni pelear efectivamente contra este nuevo oponente. Las proporciones de intercambio en las batallas aéreas de principios de 1944 fueron dramáticas. En la misión del 6 de marzo a Berlín, los Mustangs reclamaron 82 aeronaves alemanas destruidas, mientras perdían 11 de los suyos. Esto representaba una proporción de pérdida de más de 7-1 a favor de los estadounidenses. Tales resultados tan desequilibrados no eran sostenibles para la Luftwaffe. Pilotos alemanes experimentados que habían dominado cielos europeos en años anteriores, repentinamente se encontraron en desventaja. Un piloto alemán capturado, cuando fue interrogado, proporcionó una evaluación reveladora de la situación. Explicó que cuando cazas alemanes encontraban P-47 Thunderbolts, sabían que estas escoltas tenían alcance limitado y eventualmente tendrían que dar la vuelta. Cuando veían P-38 Lightnings, comprendían que estas aeronaves tenían vulnerabilidades específicas y podían ser enfrentadas selectivamente. Pero cuando aparecían Mustangs, no había dónde esconderse. Tenían el alcance para estar en todas partes, y tenían ventajas de desempeño que hacían el enfrentamiento desfavorable. El Mustang no estaba sin defectos. La instalación del radiador, aunque aerodinámicamente eficiente, creaba una vulnerabilidad. Un solo proyectil a través del sistema de enfriamiento podía forzar un aterrizaje de emergencia. Los modelos tempranos tenían diseños de cabina que restringían la visibilidad del piloto en ciertas direcciones. Problemas de control de calidad con la producción de Packard del motor Merlin crearon problemas de confiabilidad que Rolls-Royce nunca experimentó con versiones construidas en Gran Bretaña. Estos problemas fueron abordados sistemáticamente a través de variantes sucesivas. El modelo P-51D, introducido en verano de 1944, presentaba una cabina de burbuja que proporcionaba visibilidad de 360 grados. La protección de blindaje fue mejorada en áreas críticas. Packard mejoró sus procesos de control de calidad. El diseño básico permaneció fundamentalmente sólido, y los refinamientos lo hicieron progresivamente más capaz. Para mediados de 1944, el Mustang no solo estaba igualando a los cazas alemanes, sino superándolos en las métricas que importaban operacionalmente. Tenía alcance superior, permitiéndole operar donde cazas alemanes no podían seguir. Tenía mejor velocidad, proporcionando flexibilidad táctica en elegir cuándo enfrentar. Tenía maniobrabilidad comparable o mejor, previniendo que pilotos alemanes explotaran cualquier ventaja de manejo. Y quizás más importante, tenía confiabilidad mecánica que significaba que más Mustangs completaban sus misiones y regresaban a base. Alemania todavía estaba produciendo cazas en números sustanciales a través de 1944, pero los números de producción se estaban volviendo menos relevantes que la calidad del piloto. La Luftwaffe estaba perdiendo pilotos experimentados más rápido de lo que los programas de entrenamiento podían reemplazarlos. Escaseces de combustible significaban que pilotos novatos entraban a combate con tiempo de vuelo mínimo. Cuando pilotos alemanes inexpertos en buenas aeronaves enfrentaban pilotos estadounidenses experimentados en aeronaves excelentes, el resultado era predecible. Las tasas de pérdida alemanas se aceleraron. El nivel promedio de experiencia de pilotos supervivientes de la Luftwaffe declinó constantemente. La ecuación fundamental de superioridad aérea había cambiado decisivamente. Los hombres que volaron Mustangs venían de antecedentes variados. Algunos eran pilotos militares de carrera que habían entrado al servicio antes de la guerra. La mayoría eran civiles que habían sido estudiantes, trabajadores o profesionales antes de ofrecerse como voluntarios o ser reclutados. Recibieron entrenamiento intensivo en Estados Unidos antes de desplegar a teatros de combate. Para 1944, el entrenamiento de pilotos de caza estadounidenses estaba produciendo pilotos con 200 a 300 horas de tiempo de vuelo total antes de su primera misión de combate. Esto contrastaba marcadamente con el entrenamiento alemán,
que para finales de 1944 estaba enviando pilotos a combate con tan poco como 50 horas de tiempo de vuelo. El mayor George Preddy se convirtió en uno de los pilotos de Mustang más exitosos, acreditado con 26.83 victorias. Los créditos fraccionarios resultaban de víctimas compartidas cuando múltiples pilotos enfrentaban la misma aeronave enemiga. El éxito de Preddy vino de una combinación de habilidad, agresión y las ventajas de desempeño del Mustang. El 6 de agosto de 1944, derribó 6 Bf-109 en un solo enfrentamiento, uno de los logros más notables en combate aéreo. Pero su historia también ilustra la naturaleza aleatoria de la supervivencia en combate. Preddy murió en diciembre de 1944, no derribado por cazas alemanes, sino muerto por fuego antiaéreo amigo, cuando artilleros estadounidenses confundieron su Mustang con una aeronave enemiga. El capitán Don Gentile voló con el cuarto grupo de cazas y se convirtió en algo así como una celebridad por sus tácticas agresivas y acumulación de victorias. Fue acreditado con 21.83 victorias antes de ser enviado de vuelta a Estados Unidos para una gira de bonos de guerra. Su carrera de combate terminó no a través de acción enemiga, sino a través de un accidente de aterrizaje en abril de 1944, cuando su juicio falló momentáneamente durante el acercamiento. Estos haces de alto perfil representaban solo una pequeña fracción de pilotos de Mustang. La mayoría eran hombres ordinarios que volaron misión tras misión sin alcanzar estatus de AES. El teniente Robert Johnson, quien tenía solo 3 victorias confirmadas, ejemplificó este grupo más grande. En abril de 1944, su Mustang fue severamente dañado por fuego antiaéreo sobre Alemania. Con motor fallando e hidráulicos comprometidos, estaba 300 millas dentro de territorio enemigo. En una aeronave menos capaz, habría sido forzado a saltar y convertirse en prisionero. La eficiencia y alcance del Mustang le dieron un margen para supervivencia. Cuidó la aeronave dañada de vuelta a través de Alemania, sobre Holanda, a través del Canal de la Mancha, e hizo un aterrizaje de emergencia en Inglaterra. Este tipo de margen operacional afectó la psicología del piloto. Los hombres sabían que incluso cuando estaban dañados, su aeronave podría llevarlos a casa. Esta voluntad de aceptar riesgos calculados contribuyó a la efectividad de la misión. El costo de la superioridad aérea permaneció sustancial a pesar de aeronaves mejoradas. Los hombres morían regularmente. El Mustang redujo las tasas de pérdida comparado con cazas previos, pero no eliminó las pérdidas. Las defensas antiaéreas alemanas permanecieron letales a lo largo de la guerra. Un proyectil de 88 milímetros no discriminaba entre tipos de aeronaves. Misiones de baja altitud, necesarias para ataque terrestre contra trenes, vehículos y campos aéreos, exponían Mustangs a fuego de armas pequeñas y armas automáticas. Muchos pilotos se perdieron no en combate de cazas, sino durante ataques de ametrallamiento. La fatiga de combate afectó a pilotos de caza tan severamente como a cualquier otra tropa de combate. Las misiones duraban 4 a 6 horas. Mucho de ese tiempo sobre territorio enemigo requiriendo vigilancia constante. El estrés psicológico era inmenso. Pilotos de caza volaban en cabinas pequeñas, esencialmente solos incluso cuando eran parte de formaciones. El aislamiento combinado con peligro constante creaba agotamiento mental que se acumulaba con el tiempo. Tours de combate oficiales eran establecidos en 200 a 300 horas, pero muchos pilotos volaron mucho más allá de estos límites, porque pilotos experimentados eran demasiado valiosos para rotar a casa, mientras reemplazos inexpertos todavía estaban aprendiendo. El teniente Charles Ross fue derribado sobre Alemania en mayo de 1944. Sobrevivió el descenso en paracaídas, pero fue inmediatamente capturado. Pasó el resto de la guerra en Stalag Luft 1, un campo de prisioneros de guerra para aviadores aliados. Su experiencia fue replicada por miles de otros. Ser derribado no necesariamente significaba muerte, pero significaba el fin de la participación en combate.
Para Ross y hombres como él, la guerra efectivamente terminó en mayo de 1944. Pasaron el año siguiente en confinamiento, malnutridos, aburridos, inciertos de si la liberación vendría antes de que algo saliera catastróficamente mal. Aproximadamente 2.500 P-51 Mustangs se perdieron en combate durante la guerra. Esto representaba aproximadamente 17% de la producción total. Cada aeronave perdida significaba un piloto muerto, capturado o herido. Algunos pilotos fueron derribados múltiples veces y regresaron al deber. Otros murieron en su primera misión de combate. La edad promedio era aproximadamente 24 años. Estos hombres pagaron el precio por la superioridad aérea en sangre y vidas. Mientras Mustangs dominaban cielos europeos, una historia paralela se desarrollaba en el Teatro del Pacífico. Allí, P-51 enfrentaban cazas japoneses y los desafíos únicos de la guerra oceánica. El Pacífico requería capacidades diferentes que Europa. Las distancias entre bases eran enormes. Islas que servían como bases aéreas a menudo tenían instalaciones mínimas y pistas cortas. El clima tropical creaba desafíos de mantenimiento desconocidos en Europa. Inicialmente, las fuerzas aéreas del ejército confiaban en P-38 Lightnings y P-47 Thunderbolts para operaciones terrestres, mientras la Marina usaba aeronaves basadas en portaaviones como el F-6F Hellcat. A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia Japón a finales de 1944, la necesidad de cazas de escolta de muy largo alcance se volvió crítica. Boeing B-29 Superfortresses comenzaron a bombardear Japón desde bases en las Islas Marianas en noviembre de 1944. La distancia de ida y vuelta era más de 3.000 millas. Ningún caza existente podía escoltar bombarderos en tales misiones. El P-51, con tanques de combustible externos adicionales, podía lograr lo que otros cazas no podían. En diciembre de 1944, P-51S llegaron al Teatro del Pacífico. Después de que fuerzas estadounidenses capturaron Iwo Jima en marzo de 1945, Mustangs operando desde esa isla podían escoltar B-29S todo el camino a Japón. El combate en el Pacífico difería del combate sobre Europa. Cazas japoneses como el Mitsubishi Zero eran extremadamente maniobrables pero ligeramente construidos y vulnerables a daño. Tenían velocidades máximas más bajas y peor desempeño de gran altitud que cazas alemanes. Pilotos estadounidenses encontraron que tácticas desarrolladas contra la Luftwaffe funcionaban aún mejor contra aeronaves japonesas. La ventaja de velocidad del Mustang permitía a los pilotos dictar términos de enfrentamiento. Cuando pilotos japoneses intentaban pelear en su estilo preferido de combate de giro de baja velocidad, pilotos estadounidenses tenían la disciplina para rechazar ese enfrentamiento y usar sus ventajas de energía y velocidad en cambio. El mayor James Howard, volando un P-51 sobre China en enero de 1944, antes de que Mustangs llegaran al Pacífico en grandes números, demostró el potencial de la aeronave. Solo atacó una formación de bombarderos japoneses y sus escoltas de cazas. En un enfrentamiento de 30 minutos, derribó 4 aeronaves y dañó varias otras, salvando una formación de bombarderos estadounidenses. Se convirtió en uno de los pocos pilotos de caza en recibir la Medalla de Honor, reconocimiento de que el Mustang habilitaba hazañas imposibles en aeronaves previas. Para verano de 1945, P-51S estaban volando misiones de escolta para B-29S, conduciendo ataques de ametrallamiento contra objetivos japoneses y realizando misiones de superioridad aérea sobre las islas principales japonesas. La oposición estaba menguando. Pérdidas de pilotos y escaseces de combustible habían roto el poder aéreo japonés tal como habían roto la Luftwaffe. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, los Mustangs habían probado su valor en ambos teatros principales de la guerra. La influencia del P-51 Mustang se extendió más allá de la efectividad de combate inmediata.
representó un avance técnico que dio forma al desarrollo de aviación por décadas. El concepto de ala de flujo laminar, controversial cuando fue introducido, demostró el valor del diseño aerodinámico sofisticado. Aeronaves de posguerra incorporaron lecciones aprendidas del desarrollo de ala del Mustang. El sistema de radiador que usaba calor de desecho para producir empuje mostró que ingeniería creativa podía transformar pasivos en activos. La filosofía general de combinar eficiencia aerodinámica con motores poderosos de gran altitud se convirtió en una plantilla para diseños de caza subsecuentes. Quizás el legado más importante del Mustang fue demostrar que el rechazo inicial no constituía juicio final. La aeronave había sido descartada por expertos como inadecuada. Había sido etiquetada como inadecuada para roles de combate primarios. A través de creatividad, la instalación del motor Merlin, ingeniería excepcional y voluntad de desafiar la sabiduría convencional, se convirtió posiblemente en el mejor caza de motor de pistón de la guerra. Ingenieros de posguerra estudiaron el Mustang no solo por atributos técnicos, sino por su historia de desarrollo. Se convirtió en una lección sobre no abandonar diseños prometedores prematuramente, sobre el valor de la experimentación, sobre cómo las soluciones pueden emerger de combinaciones inesperadas. Cuando la guerra terminó en septiembre de 1945, la producción del P-51 se detuvo rápidamente. Miles de aeronaves bajo construcción fueron canceladas. Fábricas que habían estado produciendo Mustangs a capacidad máxima cayeron en silencio. De aproximadamente 15.000 P-51S manufacturados durante la guerra, la mayoría fueron desguazados en los años inmediatos de posguerra. Estados Unidos no necesitaba o no podía permitirse mantener tales fuerzas militares masivas durante tiempo de paz. Algunos Mustangs permanecieron en servicio. La recién independiente Fuerza Aérea mantuvo escuadrones P-51 hasta principios de los años 50. En la Guerra de Corea desde 1950 hasta 1953, Mustangs volaron misiones de ataque terrestre, aunque fueron rápidamente superados por aeronaves a reacción. Varias naciones aliadas operaron Mustangs en los años 50, pero la era de los cazas de motor de pistón estaba terminando. Los jets ofrecían velocidades más altas, mejores tasas de ascenso y potencial de desarrollo superior. Para finales de los años 50, virtualmente todas las fuerzas aéreas principales habían retirado sus cazas de motor de pistón. El P-51 Mustang, que había dominado cielos desde 1944 hasta 1945, se volvió obsoleto. Cientos fueron vendidos para chatarra. Otros fueron convertidos para carreras aéreas civiles o propiedad privada. Muchos fueron simplemente abandonados. Pero la memoria de lo que el Mustang representaba no se desvaneció. Veteranos que lo habían volado lo recordaban con afecto y respeto. Historiadores reconocieron su papel crucial en la victoria aliada. Ingenieros estudiaron su diseño como un ejemplo de excelencia aeronáutica. La historia enseña lecciones que trascienden la historia militar. El rechazo inicial no es veredicto final. Cuando expertos estadounidenses descartaron el P-51 original como inadecuado, estaban correctos dadas las plantas de poder disponibles. Pero esa evaluación no significaba que el diseño fundamental fuera defectuoso. Significaba que el diseño estaba esperando el componente correcto para desbloquear su potencial. La innovación a menudo emerge de combinaciones inesperadas. Nadie predijo que un motor británico en un fuselaje estadounidense produciría un caza de clase mundial. La combinación desafiaba la sabiduría convencional, pero funcionó porque ambos componentes eran excelentes individualmente y creaban sinergia juntos. La voluntad de experimentar resulta crucial cuando los enfoques convencionales fallan. Ingenieros alemanes declararon la combinación Merlin-Mustang imposible. No estaban equivocados sobre física, pero subestimaron lo que era práctico. Ingenieros británicos desesperados estaban dispuestos a intentar, y la determinación produjo resultados extraordinarios. El contexto determina el éxito más que la capacidad abstracta.
El P-51 se volvió supremo no porque sobresaliera en cada métrica posible, sino porque sobresalía en las métricas que importaban para guerra en 1944 y 1945. Alcance, velocidad de gran altitud y confiabilidad. Contextos diferentes podrían haber favorecido diseños diferentes. La capacidad de producción importa tanto como la calidad de diseño. La superioridad del Mustang era sin sentido a menos que pudiera ser manufacturado en cantidad. La relativa simplicidad de su construcción significaba que fábricas estadounidenses podían producir miles, abrumando la oposición alemana a través de números así como de calidad. Alemania, que se consideraba una nación de ingenieros superiores, fue derrotada en el aire parcialmente por una aeronave que sus ingenieros habían ridiculizado. Esto representa una lección sobre los peligros de la arrogancia técnica y la importancia de permanecer abierto a soluciones no convencionales. También hay una lección sobre perseverancia. North American Aviation podría haber abandonado el proyecto después del rechazo inicial. Los británicos podrían haber aceptado que el Mustang simplemente no era adecuado para combate de gran altitud. Ambos perseveraron, adaptándose y mejorando. El resultado cambió la guerra no a través de un solo momento dramático, sino a través de impacto acumulado. Misión tras misión, día tras día, estableciendo superioridad aérea que hizo posible la victoria aliada. Robert Johnson, un piloto que voló tanto P-47S como P-51S en combate, quizás lo resumió más efectivamente. Describió el P-47 como una máquina resistente que podía absorber castigo, mientras el P-51 era un instrumento preciso que requería manejo hábil. Ambos tenían valor, pero dada una elección de cuál volar profundo sobre Alemania, elegiría el Mustang porque lo traería a casa. Al final, eso era lo que importaba, no especificaciones técnicas abstractas o superioridad teórica, sino la aeronave que mantenía vivos a los hombres mientras cumplían sus misiones. La herramienta que les daba una oportunidad de pelear. El P-51 Mustang permanece como uno de los grandes logros de la ingeniería aeronáutica, no porque fuera perfecto, sino porque era exactamente lo que se necesitaba exactamente cuando se necesitaba. La historia comenzó con alguien negándose a aceptar que imposible verdaderamente significaba imposible. Continuó a través de determinación de hacer funcionar una combinación improbable. Culminó en una aeronave que ayudó a ganar una guerra. Estas son las historias que merecen preservación, no porque sean dramáticas, aunque a menudo lo son, sino porque son verdaderas. Muestran lo que personas lograron cuando las circunstancias demandaron más de lo que la sabiduría convencional podía proporcionar. Demuestran que el camino obvio no siempre es el camino correcto, que el rechazo puede ser temporal, que las soluciones a veces emergen de combinaciones que nadie anticipó. Los hombres que diseñaron, construyeron, probaron y volaron el P-51 Mustang no eran sobrehumanos. Eran ingenieros trabajando bajo plazos imposibles, trabajadores manufacturando componentes en fábricas, pilotos de prueba explorando límites de desempeño desconocidos, pilotos de combate volando misiones sobre territorio hostil. Eran personas ordinarias haciendo trabajo extraordinario, porque los tiempos lo demandaban. Su historia, como miles de otras de ese conflicto, muestra lo que se vuelve posible cuando la necesidad impulsa la innovación, y cuando personas talentosas se niegan a aceptar que los problemas no pueden ser resueltos. Estos relatos importan no como celebración de la guerra, sino como documentación de capacidad humana bajo presión. Recordarlos nos ayuda a entender lo que las personas realmente lograron, no lo que la mitología ha hecho de sus logros. La historia real, con sus complicaciones e incertidumbres y momentos de improvisación desesperada, es más valiosa que la leyenda simplificada. Muestra que el progreso no viene de seguir caminos establecidos, sino de ocasionalmente tener el coraje de intentar algo que todos dicen que no puede funcionar. Y a veces, solo a veces, probar los equivocados.